El sargento viceprimero Antonio Pedraza tiene voz recia, es de estatura mediana, ancho de espalda, está perfectamente afeitado y luce un corte militar que lo hace ver más joven. En la espalda tiene una cicatriz grande y ovalada que asemeja a un fuerte quemón. Son las secuelas de la leishmaniasis, esa enfermedad de la selva tropical transmitida por un mosquito. Pedraza viste uniforme camuflado. Carga 125 cartuchos que pueden servirle para combatir una hora, un fusil Galil, una brújula, una linterna y un GPS. Camilo tiene 31 años. Fue reclutado en la guerrilla como miliciano a los 12 años y como guerrillero en armas a los 16. Viste camiseta de amarillo color muy fuerte, pantalón de jean azul y botas de caucho largas hasta la rodilla. Lleva colgado al hombro un potente rifle con mirada telescópica, dos cargadores, munición de repuesto, un arma corta y dos granadas a la altura del pecho. Todos los miércoles, cuando los sonidos de los animales crispan la noche y no se puede ver ni la palma de la mano, mientras los soldados aprovechan los descansos para leer la Biblia o para escribirle cartas de amor a sus esposas, gracias a Dios no me han dado un tiro ni me he enfermado. El sargento Pedraza camina 23 minutos bajo la lluvia y entre árboles gigantescos rodeado de mosquitos que transmiten el paludismo y el pito, y micos que le tiran ramas cuando lo sienten pasar. Va borrando las huellas con una rama para que no lo descubra la plaga, como él los llama. Allí no hay campesinos. Si alguien sale, es guerrilla. De vez en cuando, y a pesar de no conocer muy bien el camino, prende su linterna, aunque sabe que allí adentro en lo posible es mejor no usarla. Cruza el río y espera pacientemente bajo un árbol majestuoso. Se trata del Cariniana piriformis, más conocido como abarco de río, un árbol solitario que solo crece en las orillas de los ríos. Camilo, por su parte, todos los miércoles al caer la noche y luego de disimular irse a dormir, se viste rápidamente sobre una pierna y se interna río abajo. No lleva linterna, pues están prohibidas. Además, conoce muy bien el terreno y se hizo experto en caminar de noche, en especial cuando el enemigo está cerca. 33 minutos más tarde, Camilo produce un silbido muy suave que asemeja al de un animal herido. Una luz tenue aparece bajo el imponente árbol. Se trata de Pedraza. En silencio ambos hombres se despojan de sus armas. Se quitan las camisetas, bajan sus pantalones y se aman como si fuese la última vez. Inmediatamente después, y con más calma, se desnudan, se bañan en el río, hacen bromas, se vuelven a amar, se quitan y se despiden con un fuerte abrazo. Todos los miércoles, luego de que los amantes desaparecen en el espesor de la selva, el árbol y el río sostienen una discusión de índole moral, pues mientras el árbol afirma tener bases poderosas para no consentir una relación de esta naturaleza, el río defiende a los amantes sosteniendo que el amor es algo natural y que puede estar materializado en cualquier forma. Él, por ejemplo, alguna vez sostuvo un amorío con el viento. El último miércoles de amoríos y luego de bañarse en el río, Camilo, con palabras entrecortadas, manifestó que no volvería. Él y sus compañeros debían abandonar el campamento al día siguiente. Pedraza no pronunció palabra alguna, terminó de vestirse, esperó a que Camilo lo hiciera, tomó su arma del suelo y con la mirada más patética que jamás se haya visto, dio media vuelta y se refundió con la noche. El árbol sintió un fresco que no podía ni quería disimular, mientras el río lloraba de rabia o de impotencia. El amanecer, como muchos días, fue anunciado con los sonidos de las ráfagas y las granadas. Era la guerra, esa que pocas veces dormía, esa que no da tregua, y que esta vez llegó como presagio y se hizo carne cuando el cuerpo sin vida de Camilo chocaba contra las piedras del silencioso río que intentaba refrescarlo. Mientras el árbol comentaba con sus amigos, es castigo divino, el río enfurecido decidió romper todo contacto con el árbol, quien a pesar de necesitar de sus aguas para vivir, se llenó de orgullo y fingió no importarle.
Pronto sus hojas fueron cayendo y sus raíces se secaron tanto que un día fue inevitable la caída del árbol a la orilla del río. Quien trató de socorrerlo, aunque ya fue demasiado tarde. El árbol en su lecho de muerte hizo prometer al río que jamás contaría a nadie su secreto de amor, ese que tenían juntos todas las noches cuando el árbol extendía sus raíces en lo más profundo de la tierra para abrazar al río lejos de la mirada de aquella mirada de quienes muy seguramente lo hubiesen considerado un amor enfermo, tan enfermo como el de Pedraza y Camilo. Aún se escucha el río llorar en las noches mientras sus aguas recuerdan el abrazo de su gran amor. Pedraza, en cambio, debe llorar en silencio, el mismo silencio con el que tuvo que amar toda su vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ni por delante, ni por detrás, ni por los lados va a salir. 1, 2, 3 por Maribel, que está detrás de la cortina. ¡Ya no! 1, 2, 3 por Richard, que está allá debajo de esa cobija. Sí. Que Dios juega la pirinola con nosotros. Conmigo siempre ha jugado a las escondidas. Desde que era una niña lo buscaba, pues tenía entendido que Dios le habló a muchas mujeres. María, Marta, María Magdalena, y bueno, también a muchos hombres. Yo estaba convencida de que yo era una de las elegidas de Dios. Por lo tanto, dispuse todo para nuestro encuentro. Mire, me encerraba en el baño, en la terraza, en mi cuarto, debajo de las cobijas, en la iglesia y hasta en mis recuerdos. Le hacía preguntas en voz alta, pero él nunca me respondía. Dios, estás en mi cuarto. Dios, ¿me ves? Dios, respóndeme que sí. Ay, desde muy niña empecé a dudar de la existencia de Dios. Hasta que un día mi mascota Pelusa, una gatita que llegó a mi casa por casualidad, tuvo gatitos. Uno de ellos nació enfermo y murió. Era la primera vez que me enfrentaba a la muerte. Y como no tuve a nadie más a quien responsabilizar, le eché la culpa a Dios. Me puse furiosa. Salí corriendo para mi cuarto. Tomé unas tijeras que estaban sobre la máquina de coser de mi mamá y en un ataque de ira e intenso dolor, le rayé la cara al niño Dios que estaba colgado sobre la cabecera de mi cama. Y le dije: Dios, si de verdad existes, haz que este animalito resucite. ¡Ahora! Pues gracias a mi férrea educación religiosa, era bien sabido por mí que Dios tenía sus poderes. 2 horas después, la voz de mi abuela irrumpió el llanto y me dijo: mi hijita, el gatito sigue vivo. Yo no lo podía creer, no podía salir de mi asombro, así que corrí a comprobarlo con mis propios ojos. Pensé en el niño Dios con la cara rayada allá en mi habitación. Tomé al gato entre mis brazos para sentir su respiración y luego se lo devolví a la madre, que insistentemente lo rechazaba, hasta que entendió que yo no iba a desistir en mi intento para que ella protegiera a su cachorro. Ese día entendí el rechazo de mi padre. Yo. Y yo. Sí, yo era la más débil de la manada. Y ese era el precio que debía pagar. Deseé con todas mis fuerzas que alguien también hubiese obligado a mi padre a tenerme en su regazo. Inmediatamente vi que estaba ante un milagro. ¡Un milagro! Que me confirmaba que yo sí era una de las elegidas de Dios.
En mi afán por encontrarlo, comencé a leer todo lo que se me atravesaba por las manos, todo, todo. Y entonces fue cuando descubrí. ¡Ah! Chicas, en el Antiguo Testamento dice que Dios dejó de hablarle a los hombres luego del nacimiento de su hijo Jesús. En el Nuevo. Sí, en el Nuevo. ¿En el Nuevo? Pero, ¿qué fue aquello tan terrible que sucedió que Jesús, no sé, para que Dios dejara de hablarnos? ¡Ay, ya sé! ¿Será que Dios fue engañado y Jesús no era hijo suyo? ¡Ah! ¿O será que Dios se puso furioso porque los hombres crucificamos a su hijo Jesús? Ay, no, pero eso sí no puede ser porque supuestamente todo eso estaba planeado. ¿Sí? ¿Sí? Mire, yo me puse a pensar qué sería lo más vergonzoso para un padre de familia. Y fue cuando lo entendí todo. Jesús era gay. ¡Oh! Gay. ¿Roscón? ¿Volteado? Sí, ¿Queer? ¿Travesti? sí. Del otro equipo. Miren, como ¿Pato? lo quieran llamar. No, Jesús era diverso. ¿Queer? Diverso. Mire. 1, 2, 3 por Jesús. Que está dentro del closet. Entonces comprendí el silencio de mi padre. Y por segunda vez culpé a Dios. Pues no podía entender cómo un padre puede sacrificar a su propia hija solo por la vergüenza de ser diferente. Al igual que Jesús, decidí desde ese día cargar una cruz en mis espaldas. Quizás para redimir a aquellos que crean que pensar O sentir. ¿O amar diferente? es pecado. O quizás porque ahora estoy plenamente convencida de ser una de las elegidas del Dios en el que yo Y yo. Y yo. decidimos escoger. Y creer. Terciopelo, terciopelo, ¿dónde estás? Que no te veo. Te lo voy a dar. Oye, Julia, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya voy, que estoy acá haciendo una Ay, cosa. Dios mío. Sí. Ay, Cruz del Viento fue catalogado como el pueblo más feliz de la humanidad. Allí nací yo, en el 82. Era un pueblo de campesinos humildes, la mayoría dedicados al cultivo de flores, a la siembra de fresas y al turismo, pues su clima, la amabilidad de sus habitantes y la tranquilidad que se respiraba eran como un imán que atrapaba y hacía que todos fueran felices, menos el gay del pueblo. Ese era yo. Una tarde de octubre, mientras las hojas chocaban contra las ventanas de nuestra casa, le confesé a mi madre que yo no era feliz y que tan solo lo ocultaba para no hacerla sufrir. Ella, en un arranque de sinceridad o de compasión tal vez, afirmó que tampoco era feliz. Ay, mi hijo, yo tampoco soy feliz. Me dio un beso en la frente y se retiró a hablar con mi padre, quien luego de un prolongado silencio dijo: ¿Y quién puede ser feliz con un hijo gay? esa tarde fue la última vez que vi a mi madre llorar. Lloró tanto que sus lágrimas se confundieron con el aguacero que cayó sobre Cruz del Viento. Lloró tanto que Cruz del Viento se ahogó rápidamente en su propia infelicidad. Las desdichas se propagaron tan rápido
que bastaron tan solo 2 días para que el pueblo estuviera sumido en una absoluta tristeza. La plaza del pueblo se convirtió entonces en un gran confesionario, en donde la felicidad edénica murió para siempre en los gritos de amargura que con tanto celo habíamos guardado los habitantes de Cruz del Viento. «Que nadie me diga lo que debo de hacer», gritaba un joven. «No soporto lo seguro, ni la tranquilidad de este pueblo. Prefiero una tragedia», gritó. En este pueblo sacrifiqué lo verdaderamente importante. No hay nada más triste que un cielo despejado. La vida pasa deprisa y yo no sé si este pueblo es el cielo o estoy en el infierno. Me cansé de complacer a los demás. No me digan que todo va a mejorar. Mi tristeza es cada vez más grande. Estoy harto de ser fuerte. No lo soy. Yo no sé por qué carajos, pero en este pueblo soy desgraciada. Yo estoy que me largo Es que de no este sé pueblo. Me quiero ir de aquí. Mira el pienso, Ray, que he hecho nada que yo no he hecho nada aquí. Por eso yo me quiero largar, conocer a otra gente, parir otros hijos. Estar en este pueblo. Cuando la gente se cansó de gritar y de llorar, se quitaron la sal de sus cuerpos. Se fueron para sus casas y comenzaron a hacer sus maletas. Así comenzó entonces un éxodo hacia otras ciudades. Unos querían estudiar, otros conocer el mar, otros casarse con extranjeros, algunos estar solos y la gran mayoría solo pensaba en huir. Bastaron tan solo 16 días para que el pueblo quedara desolado. Tan solo 2 hombres decidieron quedarse. Ricardo, un campesino recolector de flores, y yo, el gay del pueblo. Dicen los vecinos que tomaban en la tienda de mi padre que doña Rosa, la madre de Ricardo, le suplicó para que se fuera con ellos. Mi hijo, camine, váyase con nosotros. Mire que vamos a comprar una casita lo más de bonita al lado del mar. Ricardo, que no se despegaba de la ventana, tan solo respondía: No, mamá. Yo me quedo acá. Yo tampoco hice caso a mi madre, cuando con sus ojos secos me dijo: Mijo, váyase a un lugar donde nadie lo conozca. Listo, vaya. Yo sonreí y le respondí que en cualquier lugar del mundo yo siempre seguiría siendo el gay del pueblo. Con Ricardo nos conocemos desde chicos, cuando jugábamos balón frente a la casa. Luego tomábamos un fresco y pasábamos la tarde jugando maquinitas donde Don Roque. Hasta que alguna de nuestras madres llegaba y nos arruinaba el momento. Bueno, ¿no ven la hora? ¿Qué están haciendo ahí para las casas? Ricardo, que fue mi mejor amigo hasta el día que todo el pueblo se enteró que yo era raro. Eso fue una noche cuando caminaba por la orilla del río y vi a un hombre desnudo. No pude apartar los ojos de su cuerpo húmedo. El hombre se acercó y me bajó los pantalones. El resto ustedes se lo imaginarán. El pueblo se enteró cuando un campesino llegó con el cuento que al hijo de doña Mercedes se lo estaban comiendo en el río. Al hijo de doña Mercedes se lo están comiendo en el río allá abajo. No, pero no puede ser. No, yo conozco a ese muchacho, no puede ser. ¿Cómo así? No, yo creo que hay una confusión. Eso fue que... Ay, no, ¿qué fue lo que le hicieron? Debe ser mentira, yo no creo. Ricardo nunca me volvió a hablar. Sé que sigue jugando al fútbol y cuando nos topamos en la calle, él agacha la cabeza y se cruza para la otra acera. Cuando el pueblo quedó vacío, como les había contado, monté el primer bar gay en Cruz del Viento. Solo necesité hacer algunos cambios. En la tienda de mi padre cambié la decoración.
Nuevos colores, cambio de decoración, un nuevo estilo, como dicen en la ciudad. Inauguré mi bar un jueves con el show de María Teresa, al cual nadie asistió. Pues Ricardo, mi único cliente posible, cerró las cortinas y apagó las luces. Tan pronto escuchó la música. El viernes era día de stripper. El show comenzó a las 11 de la noche y terminó a la 1 de la mañana. Pero desde adentro pude observar la oscuridad de la casa de Ricardo. El sábado entonces salí con un megáfono gritando que había noches solteros. Atención, noche de solteros en el bar de Richie, Happy Hour, 2 por 1. Mi vecino, como siempre, cerró las cortinas y apagó las luces. Yo, sin embargo, coloqué la música y prendí unas velitas. A los 5 minutos, entró a mi bar el primer cliente. Se trataba, por supuesto, de Ricardo. No me miró. Pidió 2 cervezas y se sentó. Regáleme 2 cervezas, por favor. Yo se las llevé y me retiré. Él entonces levantó la cabeza y me dijo: ¿Y me vas a dejar tomando solo, amigo? Yo no supe qué decir, pero por primera vez entendí qué era la felicidad. Acostumbraba a confesarme todos los viernes. Hoy es viernes y tu alma lo sabe. Mi orgullo era ser una niña sin grandes pecados. Sin embargo, le decía al padre algunos pecadillos para que me felicitara y luego me pusiera una de esas penitencias fáciles de cumplir. Padre, me acuso de quedarme con las vueltas del mandado. Ay, hija, eso no es nada grave. Sin embargo, reza 3 Aves Marías, 3 Padres Nuestros y vete a tu casa. Ve con Dios. Con el tiempo mis pecadillos se hicieron más visibles. El padre ya no me felicitaba, tan solo me ponía una de esas penitencias fáciles de cumplir y me despachaba. Hija, debes reflexionar un poco más acerca de la palabra de Dios. Ve a tu casa, reza 3 Aves Marías, 3 Padres Nuestros. Ve con Dios. Recuerdo la última vez que me confesé ante un padre. Le dije: Padre, es que Padre, yo estoy enamorada de otra mujer. Él se sorprendió, me miró y con una voz serena pero muy susurrada me dijo: debes olvidarla. Debes olvidarla. Salí furiosa para mi casa. Por el camino recé 3 Ave Marías y 6 Padres Nuestros. Y volví a pensar en sus palabras. Debes olvidarla. Como si fuera tan fácil. Había dejado de robar monedas. Había dejado de contestarle mal a mi padre, de pelear con mi hermanita menor, de decir mentiras. Pero olvidar a Ruth Daniela, no. Eso jamás. Eso era demasiado para mí. La respuesta de su susurro me retumbaba en la cabeza. Debes olvidarla. Debes olvidarla. Debes olvidarla. ¡Ay, ya! Debes olvidarla. Como si se tratara de una mala compra, de un mal día o de un simple capricho mío. Quería otras opiniones, como cuando uno tiene una enfermedad grave y trata de buscar un médico que desmienta todos los anteriores, pero no funcionó. Al parecer, todos se habían puesto de acuerdo en el mismo discurso. Debes. Y luego ponían una penitencia fácil de cumplir y me mandaban para mi casa. Realmente confieso que comencé a odiar a Dios. Al parecer, Él era el único responsable de mi desdicha. Muchas veces le deseé la muerte.
Y no contenta con eso, tomé la decisión de matarlo yo misma. Solo así me podría liberar de mis pecados. Si Dios moría, moría la culpa. Si moría la culpa, morían sus normas. Y si morían sus normas, yo podría amar libremente a Ruth Daniela, a mi Ruth Daniela. Pasaban noches enteras planeando cómo lo mataría. Una tarde en que la culpa no me dejó vivir, asumí que Dios estaba dentro de mí. Tomé una cuchilla de esas de afeitar y quise verter mi sangre por la suya. Pero lo único que logré fueron unas rayitas en mi muñeca izquierda y ya. En mi desespero por matar a Dios cometí muchas locuras, que hoy me avergüenza hablar de ellas. Después de muchos fallidos intentos, llegué a la conclusión de que si dejaba pensar en Dios, sería como provocarle una muerte cerebral. Sería como matarlo, aunque los demás siguieran creyendo en su inmortalidad. Así que dejé de confesarme, nunca volví a la iglesia, dejé de rezar, no me santiguaba a pesar de las miradas acusantes de mi familia. Dejé de sentir lástima, dejé de ser compasiva, dejé de tener esperanza, dejé de sentir culpa y dejé de sentir tanto que cuando descubrí, yo también había muerto. Ahora estoy aquí, sentada a la derecha de Dios Padre. Sigo pensando en Ruth Daniela y en esas penitencias fáciles de cumplir y en todos aquellos que me vendieron un Dios falso. Existió una pequeña ciudad en donde los hombres diversos decidieron salir del closet. Según ellos, esto le traería ciertas ventajas a la comunidad en general. Los hombres de todas las profesiones y oficios comenzaron a visibilizar su libre expresión. Orgullosamente andaban con sus parejas por la calle, iban a reuniones sociales, a hacer el mercado, a la iglesia y demás sitios públicos. Realmente era una sociedad muy civilizada. Debido a la cantidad de felicidad y diversidad que se veía en esta ciudad, rápidamente se corrió el rumor de que todos los hombres se estaban volviendo gay. Incluso se llegó a decir que se trataba de una epidemia, la cual se podía transmitir con el mínimo contacto de una persona infectada. Biólogos, médicos, científicos en general, diariamente realizaban pruebas de laboratorio para detectar o descartar el contagio de esta epidemia en los hombres. Una de las pruebas más efectivas consistía en el análisis conductual, en donde analizaban el comportamiento de la persona por 14 días, tiempo en el cual el hombre en estudio no debía mostrar ningún tipo de amaneramiento, no mostrar cariño a otro hombre, ni utilizar prendas que, según ellos, iban en contra de su sexo biológico, entre otros comportamientos que afectaban la conducta heterosexual del ser. Si la prueba daba positivo para la epidemia gay, el paciente era internado por el tiempo que fuera necesario para eliminar este síntoma por medio de terapias que alimentaban el deseo sexual por las mujeres. Si por el contrario la prueba daba negativa, la persona se daba de alta con la obligación de realizarse chequeos en días posteriores. Maribel, una mujer soltera de 32 años, aseguraba odiarlos. Ella decía que cada día había menos hombres disponibles, ya que los gays se reproducían como ratas. Odio los gays. Están acabando con las familias. Ya no hay machos en esta ciudad. ¡Que mueran los gays! ¡Ay! Su discurso pronosticaba el fin de la familia tradicional. Por lo tanto, organizó un ejército de exterminadoras de hombres gay. Las estructuras de poder se unieron a su causa para crear una serie de ejércitos conformados únicamente por mujeres. Los hombres eran rechazados en la organización, ya que eran altamente susceptibles al contagio. Acabaremos con los gays de esta ciudad. Todas las organizaciones unidas. ¡A ellos!
Las exterminadoras, como se hacían llamar, también recibieron el apoyo de algunas iglesias, quienes se unieron en una cruzada para salvar la familia en nombre de Dios. Grandes hombres de la política se unieron a esta labor humanitaria y lograron aprobar varias leyes que protegían al ciudadano del dominio gay. Los profesionales, las pruebas y los métodos de análisis no dieron abasto para lograr aplanar la curva del contagio del temido virus. Nada era suficiente. La epidemia cada día crecía más y más. Los noticieros llevaban un registro de posibles infectados. Los gobernadores y alcaldes solicitaban estudios de otros países para encontrar la cura. Se hablaba entonces de una posible vacuna. Se declaró la alerta roja. Se tomaron nuevas medidas de aislamiento social entre hombres, los cuales tenían prohibido salir de sus casas. Se diseñaron trajes especiales anticontagio. Las autoridades médicas y científicas recomendaban el uso de tapabocas, caretas, guantes de látex y ropa antifluidos. Medían los niveles de testosterona. Todo esto para evitar el medio de contagio, el cual era un enigma para la ciencia. Estos grupos tomaron fuerza rápidamente. Acabaron con bares gay, videos, saunas y todo sitio que albergaba contenido gay. Realizaron limpiezas sociales por toda la ciudad y reaccionaron a la menor intención de afecto entre hombres. Se les prohibieron los tonos pastel en sus prendas de vestir. No se permitía el saludo de mano. Se prohibió cualquier rasgo femenino en los hombres, incluso si era biológico. Se sellaron todas las peluquerías que contrataban hombres. Se cerraron algunas facultades en las universidades por considerar que propiciaban amaneramiento en los hombres, entre otras medidas que aseguraban el exterminio total de los gays y aseguraban la conservación de la familia tradicional. Los llamados gay tuvieron que tomar medidas para salvarse del exterminio. Por ejemplo, Miguel dejó su carrera de pianista, consiguió su novia a la que exhibía todos los domingos, iban a misa de 9 en la tarde al centro comercial y luego a casa de sus padres. Aló, hola mi amor. Sí, claro, el domingo. Sí, vamos a tu casa, al centro comercial, paseamos por todo el barrio, que nos vean felices juntos. Te amo, linda. Rafael prefirió entrar en una comunidad religiosa. Dios me salvará, yo estoy seguro de que Dios me salvará de este mal. Juan Manuel y Silvia, que eran amigos de toda la vida, fueron más radicales. Se casaron y se embarazaron lo antes posible. Al comienzo se embriagaban para amarse, luego ya se acostumbraron. Así desaparecieron los gays de la ciudad. Las noticias informaban que la ciencia le había ganado la batalla a la epidemia. Diariamente hacían entrevistas a personalidades científicas, quienes resaltaban la cooperación de todas las personas. La curva de contagio por fin se aplanaba. Las mujeres heterosexuales vivían felices, pues cada una tenía su propio macho en casa. Ahora sí, mi amor, haz lo que quieras conmigo. Ay, eres todo un macho, ven, ven. Ay. Lo que nunca supieron es que sus hombres habían creado algo que llamaron el looking gay. Se trataba de una mirada que solo ellos podían detectar, una mirada que solo ellos podían lograr, una mirada que los salva del exterminio de una sociedad enferma a causa del virus ignorare, una mirada que pronto no será necesaria, porque cada día son más las personas que entienden que la diversidad es la riqueza del mundo. La sociedad entendió entonces que el verdadero virus y la terrible enfermedad era la intolerancia, y eliminarla era la verdadera cura para el virus de la ignorancia. ¡Qué vergüenza! Próxima parada, Portal Nubes. ¡Woo! ¡Como vuelo!
soy feliz. Yo también y soy gordito. Volar era la forma más sencilla de vivir de los humanos. Y no es que le tuviesen miedo, simplemente era un poco de prevención. Y créanme que tengo motivos. Aprendí a volar a los 11 años. Corría y corría hasta cuando mi cuerpo se comenzaba a elevar. Ya en el aire, movía los brazos como cuando un perro debe sostenerse en el agua para no morir. Hasta que finalmente podía planear. En ocasiones, cuando mi cuerpo no se elevaba, tenía que correr mucho más rápido hasta lograrlo. Otras veces, estando en pleno vuelo, si alguien me descubría, caía en picada contra el suelo como un animal herido. Muchas veces lo hice a propósito. Pronto descubrí las ventajas de volar. Hacía los mandados de mi mano más rápido. Podía espiar a los vecinos. Robaba cereza de los árboles y algunas veces hasta el dueño del mundo me sentía. Mijito, usted que hace los mandados rápido, vaya y me trae la panela, vaya a ver. Lo único que no me gustaba era que nadie podía ver mi facultad de volar. Si les contaba a mis amigos, se burlaban o me pedían pruebas imposibles de realizar. A ver, vuela hasta ese árbol que está allá arriba. Eso, vuela como un pájaro. A ver. No, mejor que vuele como Superman. No puede. No puede, mentiroso, no puede. Eso, tía. Con el tiempo, mi poder se hizo aburrido, pues para mí ya no tenía sentido volar cuando ni siquiera podía escapar de mí mismo. Entonces decidí volverme un poco más terrenal y dejé de volar. Pero a los 18 años sentí que el mundo se hacía pequeño para mí. Entonces lo intenté de nuevo. Volví a volar. Un sábado en el que andaba disfrutando por el paseo por la sabana, vi desde lo alto a un hombre junto a un árbol. Bajé lentamente y descubrí una nueva ventaja de volar. Los sábados y domingos sobrevolaba los campos de fútbol. Y en especial cuando terminaban los partidos y los jugadores tomaban cerveza para celebrar el triunfo o para hablar de su derrota. No, hermano, pero ¿cómo se fue a comer ese penalti? Pues hermano, no ve que yo iba a patear y me tropecé con el pasto, hermano, y antes me tronché un dedo. No, eso fue terrible. ¿Pero sirvió el golazo? Uy, ¿golazo? Un señor golazo. Cuando veía a los hombres con sus pantalonetas, descendía sigilosamente e intentaba ver aquello que era tan prohibido para mí y que no entendía, pero sentía que nadie lo podía saber. Y en una ocasión un hombre un poco tomado me dijo: ¿Le gusté o qué, pelado? Yo agaché la cabeza y me retiré del lugar. Un domingo de final de campeonato seguía un hombre un poco tomado. No podía quitar mi mirada de su cuerpo. Él bajó su bragueta y se dispuso para orinar. Yo descendí rápidamente, pues vale la pena aclarar que estos espectáculos tienen una duración de aproximadamente 1 minuto, dependiendo de la cantidad de cervezas consumidas. Me escondí detrás de un carro azul oscuro. No sé su marca. Yo miraba la función con temor y como si fuese única en el mundo. De pronto escuché el grito de una mujer. ¡Auxilio, auxilio! ¡Ese se está robando mi carro! ¡Cójanlo! ¿Quién? Yo solo pensé en volar. Tuve la precaución de tomar mucho impulso, pero olvidé que nunca volaría si todos me estaban mirando. Yo corría, saltaba y caía al suelo. Volví a intentarlo y volví a caer mientras la gente comentaba. ¡Qué ladrón tan raro! Ve, eso sí que es extraño. ¿Qué le pasa? Al poco tiempo me atraparon. Yo obviamente confesé que era ladrón, pues en ese entonces creía que era preferible ser ladrón a ser un chico diverso.